en el Consejo Deliberante el pasado jueves una sesión en la cual se trataron diferentes puntos y en uno de ellos había dos dictámenes. Nosotros aquí el viernes contamos básicamente el resultado de la votación y por supuesto mm, con la lógica que da la mayoría absoluta, primó el dictamen de mayoría presentado por el oficialismo, en este caso acompañado también por el otro bloque de la oposición, por el PJ, y ustedes quedaron solitos. Hablamos de un proyecto para, ustedes corríjanme, pavimentar, repavimentar, arreglar, hacer el acceso que conocemos como el del camino del parque industrial. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Más allá de que obtuvo justamente la victoria de este dictamen por mayoría, que ustedes no estaban en acuerdo con esa moción. Bueno, nosotros no es que no estamos de acuerdo con la realización de alguna obra que tenga que ver con el mejoramiento de los accesos. Lo que hicimos, Darío, en esa sesión era aprobar la asignación de recursos para la realización de una obra que no sabíamos cuál era. Con lo cual, nosotros, y así lo trabajamos en la comisión, pedimos explicaciones porque la obra va a ser financiada con dos partidas que están en el presupuesto y se sacan recursos, para que la gente entienda, de unas partidas para financiar esta obra. Y una partida es muy importante porque es la partida con la cual se pagan los sueldos, ¿sí? Tanto de personal de planta permanente como personal temporario. Entonces el cuestionamiento nuestro era que si vamos a tocar esas partidas, queríamos saber qué obra iba a ser realizada. Y pedimos la explicación y como no obtuvimos respuesta, simplemente solicitamos que hasta en cuanto tengamos la respuesta que nosotros solicitamos, no íbamos a acompañar. Y como era urgente dictaminar esta cuestión y no tuvimos la respuesta, fuimos con un dictamen diferente. Una de las partidas con las cuales se financió también era una partida de bienes de consumo que se determina en el presupuesto, que no tiene que ver con sueldo, y en esa sí acompañamos. O sea, no acompañamos parcialmente este refuerzo de esa partida que tiene que ver con los accesos, ¿sí? Nosotros del Ejecutivo no obtuvimos respuesta porque Gastón Elena, que es el secretario de Obras Públicas, tenía un problema de salud y no pudo explicarnos cuál era la cuestión y cuál era la obra. Solicitamos que sea otra persona del Ejecutivo. El proyecto está firmado por el presidente municipal. Solicitamos que el presidente municipal nos explique. Imagino que debe saber a qué hacía referencia el proyecto concretamente. Y bueno, parece que si no está Gastón Elena no había explicaciones. Y bueno, solicitamos que se posponga entonces el dictamen o el tratamiento de esta cuestión para una extraordinaria, para esta semana. Sí. Y así no podía ser, está bien, esa es la ventaja que tiene el oficialismo, porque tiene 7 concejales y se dictamina cuando ellos quieren y ellos lo determinan. Entonces, bueno, se tuvo que dictaminar en minoría nuestra postura. He seguido atentamente tu alocución, Pablo, y debo repreguntarte, a ver si entendí bien. Vos hablas de una reasignación de recursos y que le sacaron la partida destinada a aumentarle los sueldos a los empleados municipales. ¿Entendí bien? La partida de la cual se disponen esos recursos para hacer esta obra eran 90 millones de esa partida y 40 millones de otra partida que tiene que ver con bienes de consumo. Las razones por las cuales se sacan de esa partida, que es una de las más importantes del presupuesto municipal, porque se presupone que a diciembre de este año se va a necesitar tanto dinero para el pago de sueldos, ¿sí? Lo que nos explicaron, y eso nos explicó el contador municipal, de que no había riesgo en cuanto al pago de sueldo y a las discusiones que se puedan dar de acá a diciembre que tengan que ver con esa cuestión. Había un sobrante, un exceso en el cálculo de esa partida, y con lo cual ese sobrante se va a utilizar para esto, ¿sí?
se presupone que va a ser así. Entonces nosotros dijimos, bueno, si no hay riesgo en la cuestión de sueldo y demás, como ustedes dicen, bueno, queremos saber cuál va a ser la obra, porque para nosotros es importante en qué se va a ocupar el dinero. Déjame hacer otro punto para ir comprendiendo y contextualizando. Cuando vos decís que tuvieron una reunión con el contador de la Municipalidad de Urdangarin, está diciendo que tuvieron un encuentro con Javier Denardi, con el contador Javier Denardi, y allí les explica todo esto. Hay un presupuesto aprobado el año pasado, su nombre lo dice, ¿no? A ustedes también les pasó cuando eran oficialismo, Mónica, y me lo han explicado, lo he aprendido de ustedes, la ley de leyes. Sí. Cálculo de recursos y presupuesto de gastos. Su palabra lo dice, ¿no? Para todo el ejercicio. Puede haber ocurrido que, recién lo dijiste, excedente, planearon, pensaron, presupuestaron una cantidad de X para, por ejemplo, destinar a el ítem empleados, no sé cómo expresarlo, y el hecho de que hayamos tenido menos inflación a la pensada, a la proyectada, a la esperada, haya generado que tengamos este excedente que vos manifestás. ¿Es más o menos así? Es más o menos así, es la explicación que nos dan. Sumado a eso la recaudación, Darío, porque acordate que la impositiva aprobó un aumento de 161% para los servicios para 2025, lo cual nosotros rechazamos en la sesión. O sea, nosotros no aprobamos, no acompañamos la aprobación del presupuesto que incluía 161% de aumento, porque lo que nos explicaron en la reunión fue que querían llevar el poder adquisitivo de las tasas a lo que era 2019. Y bueno, entonces un esfuerzo que lo hace el pueblo. Por eso ahora, con una inflación de 15,1 en el primer semestre, interanual que nos llega al 40%, ¿qué sucede? Tenemos un excedente de dinero en cada una seguramente de las partidas, y a su vez la partida más grande del presupuesto se la lleva a los sueldos, porque es del presupuesto, como vos lo explicás, la partida mayor la abarca el pago de los sueldos municipales. Me estaría faltando acá en la mesa, bueno, además de representantes de los otros bloques, también la gente del sindicato. ¿Nadie del sindicato dice nada de esto? Ustedes charlan, me imagino, con las autoridades del sindicato o con los empleados municipales. Sí, con los empleados municipales sí. Con el sindicato no hemos tenido el gusto. En su momento, no me acuerdo hace cuánto, pero... Cuando iniciamos. Cuando inició la nueva gestión del sindicato, hicimos dos convocatorias para que queríamos conversar con ellos y no tuvimos la suerte de que nos puedan atender. En ese momento no se pudo y bueno, nunca tuvimos un encuentro con el sindicato, pero bueno, más allá de eso, Darío... ¿No pudieron atenderlos? ¿Los del sindicato ustedes no los pudieron atender? Sí, en ese momento no se dio la reunión. Pero bueno, más allá de eso, como te digo, yo no sé si alguna vez sucedió esto de que estas partidas sean tocadas en este sentido, y nosotros simplemente fuimos responsables con el trabajo que creemos que hacemos y precavidos. Para diciembre falta mucho tiempo, hay una cuestión muy compleja en cuanto a lo económico, y queríamos saber a qué se utilizaba ese dinero, nada más que eso. Ahora nos enteramos a través de un diario digital de Urdangarin que, según fuentes municipales o según fuentes de el Ejecutivo Municipal, va a ser esta o aquella la obra. Nosotros en comisión no tuvimos los detalles de la obra. No sabíamos si iban a hacer una bicicenda, si iban a poner luces, si iban a hacer un bacheo. Todo se supone en esas reuniones, y se quiso reducir el trabajo a solo una cuestión de reasignación de recursos, como si fuéramos un espacio burocrático de si hay dinero en la caja, lo pasamos de un lado a otro y después vemos para qué alcanza y qué hacemos con ese dinero. Y para nosotros no es así. Para nosotros la cuestión va mucho más allá, y como lo dijimos en sesión, los vecinos a nosotros nos preguntan
y nosotros tenemos que darle respuesta, somos concejales, Darío. Y si la obra es tan importante y hay tanta urgencia, el intendente o cualquiera del ejecutivo responsable, si no está Gastón Elena, puede bajar al recinto y explicarnos qué van a hacer con el dinero. Yo no me explicaría por qué un diario, el que fuese, por qué un medio periodístico, el que fuese, tenga más acceso a la información que ustedes. O ese periodista es buenísimo, discúlpenme, no se me enojen, o ustedes son muy malos con el tema de la comunicación hacia el Ejecutivo, o en el diálogo con las autoridades, o con los otros bloques. Hay algo ahí que no me estaría cerrando. Y mira, Darío, nosotros el día viernes pasado, Mónica, la sesión fue el jueves. el viernes anterior, fuimos a las puertas del municipio, nos presentamos para solicitar una reunión con el intendente. Solicitamos la reunión, el intendente en ese momento no estaba. Uh-huh. Tenía que ver con otra cuestión con la cual queríamos consultarle. Terminamos hablando con Yerina, con la directora de Ambiente, y el día lunes, Mónica, te comunicaste por teléfono con el señor intendente, avisándole que, porque quedaron de llamarnos cuando el intendente está disponible, y así fue. Le comunicaron al intendente que nos queríamos reunir con él, y nos respondió que sí, que sabía que habíamos andado buscándolo, y bueno, que sabía que habíamos hablado con Yerina Rodríguez, y bueno, cuando tenga un momento nos iba a atender, porque nosotros le volvimos a insistir que queríamos hablar con él. Cuando tenga un momento. Exactamente. Bueno, Darío, sí, para cerrar un poquito, fíjate que este tema de la asignación de partidas de readecuación se giró a la Comisión de Hacienda y Legislación. Se trata de una obra en un acceso, ¿no? Sí, sí. No se giró a obras públicas, por ejemplo, que obras públicas es la que trata estos temas. Yo no participé del debate en comisión, pero luego en la sesión el presidente de la Comisión de Obras Públicas sí tenía información cuando Pablo reclama que no había... ¿Quién es el presidente de la Comisión de Obras Públicas? El ingeniero Jorge Rieme. Perfecto. Y él dio un esbozo a grandes rasgos de lo que podría llegar a ser la obra, pero digamos de parte de un par nuestro, que es un concejal, ¿no? Pero nosotros, o sea, creo que la formalidad del consejo, el consejo es un espacio, un ámbito que no improvisa nada, o sea, porque todo se anticipa. Están todos los tiempos para analizar, para desmenuzar y llegar, cuando el éxito en el consejo es el consenso. O sea, cuando fue exitosa una sesión, cuando hubo consenso para aprobar. En este caso, no se logró, no por mala voluntad nuestra, sino porque no tuvimos la información. O sea, nosotros no podemos aprobar en sesión algo por las dudas, se llegue a hacer algo, o sea, es muy delicado, y más tratándose de una partida que es para los sueldos. Por eso fue que cuando trabajamos nosotros, nuestro equipo al interior de nuestro bloque, resolvimos acompañar parcialmente. O sea, nosotros no es que rechazamos en su totalidad, sino que aprobamos, pero con modificaciones. Y la modificación es no tocar la partida que corresponde a los sueldos de personal. El personal tiene sus paritarias, ¿no? Y un porcentaje de aumento de todos los meses. Acompañando la inflación. Acompañando a la inflación, sí. al IPC. Y es el mismo porcentaje para los empleados de la categoría 10, que son los que menos ganan, sí, que los de categoría 7, 6, sí, 3, 2, 1. Es sí, el mismo porcentaje. Sí. Que como bien sabemos representa un dinero muy diferente para los que ganan de la última categoría con respecto a lo de la primera, ¿no? Claro. Atrás quedó toda la pérdida, digamos, del poder adquisitivo, o sea. Está bien, sí. Está bien. Pero Darío, para que queden claros, porque de la responsabilidad que habla Mónica y de lo que se trabaja en el consejo, que tiene que ver con esto, de que no puede quedar nada suelto, al menos para nosotros. Cada uno después hará el trabajo de concejal como le plazca, ¿no? También se hablaba, bueno, que nosotros podíamos acompañar y que íbamos a ser el contralor de la obra, que después podíamos expresar o tener una reunión a posterior. Y ya nos ha pasado, Darío, que se han hecho obras, como la calle del Pasaje Tomasi,
que una vez realizada, pide una autorización al Consejo. Cuando ya estaba todo cocinado. Cuando ya estaba todo, hasta publicada la obra y publicada hasta el nombre de la calle. Hablamos de la calle que se encuentra entre lo que conocemos como la agraria o el supermercado y las vías del ferrocarril. Exacto. Ese pasaje, ¿verdad? Que une Boulevard 3 de Febrero y Alem, ¿no? Sí, Alem. Y Alem, ahí va. Bueno, nosotros no estuvimos de acuerdo con la obra y con el proyecto, pero fue posterior. O sea, nos presentamos las quejas, presentamos un pedido de informe que nunca fue respondido, dicho sea de paso. Pero como se dice en la calle, a llorar el campito, ¿no? Y esto puede llegar a ser lo mismo. Entonces nosotros queríamos previamente, de acuerdo con que hay que arreglar los accesos, estamos de acuerdo. Quedaron muy lindas las iluminarias que hicieron ahí en el acceso de la 51, con recursos municipales. Bueno, nosotros que somos serios queremos saber en qué se va a usar el recurso municipal y más teniendo en cuenta de quiénes son los recursos, ¿no? No sé si podemos dimensionar, porque hay muchos ceros, creo que por ahí sí tiraste una cifra de unos millones, pero como para tener alguna noción, alguna idea de cuánta plata estamos hablando. Hay una partida que es de bienes y servicios, que es lo de combustible, ¿verdad? Y esto otro de los sueldos. ¿Cuánto sería? Y en total se iba a reforzar la partida de accesos en 130 millones, 90 millones de la partida de sueldos y 40 millones de la partida de bienes de consumo. Entonces, de la partida de bienes y consumos, esto que decimos, combustible y algunos otros insumos, y 90 millones que, según ustedes me están diciendo, tendrían que ser o iban a ser en un principio para los empleados, los aumentos, van a esta obra. De la obra, ¿qué se sabe? O sea, lo que decíamos en la introducción, van a pavimentar, van a repavimentar, van a bachear, van a cortar el pasto, no sé qué. Y se habló ahí en la comisión que posiblemente se haga un bacheo, que iba a haber etapas, no sabemos de dónde hasta dónde arrancaba la obra, dónde termina, dónde corresponde, o sea... ¿Desde dónde hasta dónde? Dónde es acceso, hasta dónde no es acceso, no sé. La verdad que no, sí, porque hay bicisendas también proyectadas. Sí, en el presupuesto hay una partida de infraestructura de acceso de la ciudad que incluye una batería de actividades o de obras que se van a hacer en el acceso. ¿Sí? Luminaria, bicisenda, bacheo, raspado, repavimentación. Una batería de cuestiones según proyecto, incluso otras obras complementarias. O sea, el abanico es... Sí, es bastante amplio, ¿no? Es amplio. O sea, la partida existe, sí. ¿Qué se va a hacer en cada obra particularmente? ¿En qué momento? ¿De qué manera? ¿En cuántas etapas? No sé. Claro, y perfecto. Resumiendo, a ver si he comprendido la situación. La inflación fue la mitad de lo esperado, de lo que todos pensamos este año, al menos hasta aquí. Y la recaudación aumentó mucho a partir de los aumentos que se han registrado en tasas. ¿Está bien? Se produce un excedente, de repente les sobra la plata y dicen, bueno, aquí va la decisión política, ¿no? Tomamos desde aquí para poner allá. Y con eso se va a hacer la obra del parque industrial. ¿Lo he más o menos entendido, a grosso modo? Más o menos es tu interpretación igual. O sea, que sobre la plata... No sé. Bueno, para que se entienda, La prioridad, aparece un excedente. Sí. Aparece un excedente. Hay un excedente y la prioridad es ir por el acceso. Y bueno. Ajá. Está bien. Nosotros queríamos saber qué iban a hacer concretamente con ese dinero. Exacto, está muy bien. Y que también si no se aprobaba en esta sesión, se podía después, o sea... ese tema se podía, no es que una partida se modifica cuando lo necesita el Ejecutivo, cuántas veces hacemos reuniones porque hay modificación de partidas, porque hay ingreso de dinero, porque necesitan, o sea, a veces hay problemas que necesita más recursos y necesita, para eso, como vos decís, presupuesto. O sea, no está mal, no es incorrecto que se muevan partidas con un fin determinado. Pero el fin determinado debe estar claro para los concejales. Lo que nosotros no teníamos en este momento... Le faltaba información. Es ese fin, no teníamos la explicación, y si bien nos decían los pliegos todavía no estaban preparados,
vos para armar un pliego necesitas un proyecto antes, saber Exacto. de qué se trata. Una Claro. vez que tenés el proyecto, armás el pliego. Y si hay urgencias porque entendés que lo vas a hacer Claro. de inmediato, y si lo haces de inmediato porque tenés un plan. Ahora hay que llamar a licitar, ¿no? Porque hay que llamar a oferentes, a Y empresas, tendrás para que que lo hagan. primero Pero deberás- hacer el Digo, proyecto. pregunto. Primero será el proyecto y luego Obvio, será. obvio, Sí, obvio. Ujú. porque o sea, vos para llamar a licitación tenés que tener Los clarito pliegos. de qué se trata el tema. Ujú. Lo cual no lo teníamos claro nosotros, y si bien dio a entender el concejal Rieme que lo tenía, porque dio una explicación de un supuesto bacheo, aprovechando las máquinas que están en la ruta, haciendo el bacheo de la 20. Bueno, hasta ese momento nosotros no teníamos fehacientemente información. Ujú. ¿Mm? Bueno, pregunto, lo recuerdo en este momento. Si no contigo, Mónica, de alguien lo he escuchado, más allá que hay diferentes teorías. Cuando se hace el presupuesto, lo ideal es que al fin del año termine en cero, ¿no? Sí, sí, Que sí, no- sí. En la ejecución. En la ejecución, ahí Sí. vamos. Ujú. Puede existir esa posibilidad de que de repente con este excedente quede allí flotando, dando vueltas ese dinero, y entonces el apuro para darle un destino y Y sí, ejecutar. sí, sí. Puede quedar suspendido. Si no se hace la obra, va a quedar ese dinero ahí. Ujú, ujú. Pero Bueno. nosotros, claro queda esto, no queremos que se entienda que nosotros no estamos de acuerdo con que se haga la obra, porque es una obra que es tremendo lo que el estado que está el acceso al parque industrial. No es que nosotros decimos que lo podemos hacer después, o sea, hay que hacer eso. El tema es, bueno, la forma y qué es lo que se va a hacer y todo, saber, tener la información. A mí me quedó clarísimo. Ujú. Les faltó justamente que se los expliquen, como para contar con todos los elementos en la mesa. Y en todo caso, más tiempo de discusión, ¿no? Sí, exactamente. Ujú. Los tiempos se trató inmediatamente, tuvimos 2 reuniones de comisión. Y bueno, se solicitó la presencia de Gastón Elena, que no pudo estar, si hubiese sido una tercera reunión. Y bueno, o sea que los El tiempos, proyecto- nosotros estamos dispuestos Está con los bien. tiempos, Sí, y sí. con las urgencias. El pero proyecto había Está entrado bien. el miércoles anterior, o sea, y al jueves de la semana siguiente se aprobó en sesión. Ujú. Está bien. Necesito ser sinceros y honestos con ustedes. Tal vez no, porque últimamente van a espacios más amigables o bueno, habrá mayor sagacidad periodística en otro lado y aquí no vienen. Pero sepan que esto puede motivar que de repente nos llamen y nos digan desde el oficialismo o del Ejecutivo. No sería derecho de réplica, pero sí un espacio como para explicar justamente sus argumentos y por qué actuaron como actuaron. Está claro eso, ¿no? Pero No va- sí, no, por no, favor, no, no hay perfecto. problema. no sé si hace falta aclararlo, pero tal vez, qué sé yo, alguno piensa, invitas a los concejales de la EP y después vienen los otros y se quedan con la palabra final. O sea, se los estoy diciendo ahora. Ujú. está ¿Sí? perfecto, Darío. Está bien. Lo Con cual, el diario el lunes es mucho más fácil también, pero Ujú. nosotros hasta el momento no hemos tenido información. Está bien, está bien. Y está buenísimo, sería bueno que lo expliquen. Sería bueno que lo expliquen y que expliquen qué se va a hacer. Entonces todos nos quedamos tranquilos. Perfecto, perfecto. Gente, siempre les digo lo mismo, vengan más seguido porque me quedan unos cuantos temas y la verdad hace casi media hora que estamos charlando y necesito ser respetuoso también de los tiempos de ustedes, pero no quiero dejar de preguntarles. Proyecto del PJ que ingresó hace algunas semanas sobre la creación de un centro de atención primaria de salud, los CAPS. ¿Qué les pareció? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? ¿Qué puede llegar a ocurrir con la vida legislativa de ese proyecto naciente? Nosotros, si vos lees nuestra plataforma, Darío, Ujú. con la que fuimos en esta última elección, teníamos planificado uno. Exacto. Y no era palabrerío, sino que lo proyectamos, lo hablamos. En ese caso nosotros teníamos la idea de hacerlo en lo que es acá en el centro jubilado, en uno de los terrenos que hay ahí. Se había trabajado en la reunión cuando se fue al centro jubilado. Incluso fuimos a Gualeguaychú
Fuimos un grupo a Gualeguaychú, visitamos un CAPS allá en Gualeguaychú. Nos atendió en ese momento el equipo de Martín Piaggio, que igual estaba también. Nos mostraron, fuimos a uno que era creo que uno de los más grandes, cerca ahí de la zona del hospital. Creo que se llamaba Néstor Kirchner, se llama, el CAP. Incluso no solo tiene cuestiones para la atención de la salud, sino que tiene también para atender a las primeras infancias, tiene un jardín, tiene un Zoom. Bueno, fuimos, nos asesoramos, y ahí hicimos la propuesta en campaña. ¿Qué te parece que podemos llegar a hacer con el proyecto del PJ? Y bueno, se me ocurre que dale que va, con algunas, como charlábamos recién también, no sé si objeciones, pero pedidos de informes, ¿no? Porque todos nos preguntamos, bueno, cómo se va a financiar, el lugar, los alcances de lo que sería salud primaria, cuánto abarcaría, etcétera, Pues, etcétera. Me parece que tenemos mucho para aportar en eso y que nos parece muy bien el proyecto del PJ, por supuesto. Es una necesidad que la vemos todos y que incluso también está en la plataforma del Frente para Todos, pero bueno, tendrán sus explicaciones y tendrán sus aportes también, me imagino. Si la proyectaron en campaña, deben tener algún proyecto armado para esta cuestión. Darío, cuando Tito era intendente, que yo lo acompañé en la viceintendencia, habíamos proyectado con Nación un SIC, un centro de integración comunitaria. Exacto. Se trabajó muchísimo, vinieron muchas veces de Buenos Aires, de Gualeguaychú, de Paraná, del Centro de Desarrollo Territorial, y se había proyectado un hermoso espacio. Terminamos con número de expediente porque incluía una sala de atención primaria, tenía farmacia, enfermería, consultorios. O sea, no es un tema que nosotros no lo venimos también trabajando de hace mucho. Después, cuando asumió Beto, o sea, no se pudo empezar ese año porque no había recursos. O sea, terminó con número de expediente, el proyecto aprobado. Y en el año siguiente, Beto fue por ese expediente, era ya el gobierno de Macri, y se cambió el sentido de ese espacio y fue el nido, que es un núcleo de inclusión de oportunidades, más enfocado a lo laboral, ocupacional, a la formación. Entonces, se descartó que ahí funcione una sala de atención primaria a la salud. Fue en ese momento, ¿no?, que se quería fortalecer el trabajo que está haciendo la comisión vecinal con la sala del doctor Miguel Fracaroli. Exactamente. Pero esa es una actividad que es del centro comunitario. Exacto. Eso, porque recuerdo que Susana siempre contaba que Miguel Fracaroli le había ido a preguntar para empezar a atender y que lo está haciendo desde hace 20 años más o menos, de manera totalmente ad honorem, que quiere decir gratuito. Lo que logramos ese año fue que el municipio se hace cargo de los medicamentos. Exacto. Ahí. Algo que se mantiene hasta el día de hoy. Sí, sí, la sí. atención del pediatra y los medicamentos a Claro. cargo del municipio. Si les parece, lo marcamos como una activa política de salud pública. Aquello que se hizo hace 20 años, ¿me decís? Sí, sí, por iniciativa del doctor Miguel. Sí, sí. Entonces, esto es lo que, o sea, por eso, como dice Pablo, es la prioridad hoy de los temas en deuda con el pueblo es salud. Sabemos. Seguro, seguro. Y este proyecto ya hay reunión el día jueves. Va a haber una primera reunión en comisión para el tratamiento de este tema. Bueno, esperemos que tenga un tratamiento no solo serio, sino que lo cerremos, porque pasa, Darío, que hay temas que al PJ le ha pasado con algunos proyectos que ha presentado, nosotros también. Se tratan en comisión y no se llegan o no se terminan de cerrar, incluso cuando no hay acuerdo. Y nos pasó a nosotros hace poquito con un proyecto que presentamos para la exención de las tasas de aquellos comercios, y es que hasta hoy nos preguntan qué pasó con... ¿Qué pasó con eso? No hubo acuerdo por parte de los concejales del oficialismo, iba a haber una consulta al Ejecutivo y ya pasó, ya está, ya es tarde, y si no hay acuerdo no se dictamina. O sea,
Acá hay dictámenes. Hablamos de los comercios que están ubicados sobre la Avenida Libertad en el tramo en el que se está trabajando por ese programa de mejoramiento urbano. Exactamente. Ujú. Cuando no se está de acuerdo, no se lleva al recinto y no se discuten. Queda puertas adentro la discusión. No hay quórum. No hay quórum. Y bueno, esperemos que con este proyecto, el PJ también tiene un proyecto también de una plaza allá en el barrio de autoconstrucción que se presentaron el año pasado y tampoco terminó de cerrarse. Ujú. El oficialismo también lo tiene, pero no es por culpa nuestra. En último caso, si no se cierra un proyecto. Pero a lo que voy es, se va a tratar este proyecto del CAPS. Bueno, vamos a ver cómo sigue la historia y si en este año podemos decidir y tomar y acordar o no acordar en última instancia, pero discutirlo y que la gente se ojalá. entere y tome posición. No, ojalá, porque es una necesidad. por Darío, supuesto. otro tema que Sí. se aprobó en la sesión fue un convenio que firmó el gobierno de la municipalidad con el Ministerio de Justicia y Gobierno de la provincia, porque hay una partida de 3 millones de pesos que va a ingresar para acrecentar las cámaras, el sistema de biovigilancia. Ujú. Bueno, en eso nosotros también hicimos hincapié porque presentamos esta semana pasada un pedido de informes sobre un hecho que sucedió en el cementerio, que no es, Sí. la gente no, digamos, no ha sido información pública sobre eso, que ingresaron al cementerio en el mes de enero Ujú. y bueno, forzaron la reja y robaron, sabemos nosotros, una notebook, pero no sabemos qué más. Y bueno, nos reunimos con el comisario y nos dio la información. Y bueno, de parte del municipio también nosotros pedimos en ese informe que se nos, digamos, dé ese dato de qué sucedió, qué robaron, cómo se procedió luego y además si se colocaron cámaras, que sabemos, porque estuve hace un fin de semana ahí en el cementerio que vi que hay 2 cámaras adelante y teóricamente se comenzó con la instalación de cámaras en el cementerio y bueno, eso es lo mandamos nosotros en la semana pasada. Sí, nosotros, bueno, a partir de esa nota nos pusimos a averiguar a ver qué era lo que había pasado Ah, sí, sí. en el cementerio a partir de un hecho de inseguridad. ¿Hubo un robo más ahora? ¿Hubo un robo más? No, fue en Ajá. la planta de residuos. También sí, porque hubo muchos problemas nuevamente en la cooperativa. La cooperativa no está más. Mira, hace media hora que estamos charlando, pero necesito que me digan algo de lo que ustedes sepan o quieran sobre un contrato que se terminó de la cooperativa, si se puede, que estaba trabajando en la planta de tratamiento. ¿Y qué va a pasar con todo eso? Y Por bueno, eso fuimos a hablar con el intendente. Pero ya es tarde, ¿Cómo que ya es tarde? No entiendo. porque ya el contrato terminó. Claro. el 31 de Sí, julio terminó. Sí. Si Sí, podíamos aportar algo en ese sentido, ya es tarde. No podemos aportar ya más nada para con la cooperativa. Ok. ¿Qué van a hacer? Y bueno, queríamos preguntar sobre el intendente también. en Y ese el momento. sábado habían ingresado, o sea, el sábado anterior, el 31 de julio, ingresaron a la planta y supuestamente forzaron la puerta también y robaron. ¿Cómo Pero- supuestamente? Bueno, O sea, yo no tengo la información, digamos, estás oficial. no es estás un poquito, estás embarazado o no estás embarazada. Sí. O sea, entraron a robar. Sí, Y robaron. robaron, digamos, de lo que tienen los chicos acopiados. Perfecto. Esa es la información que nos dieron los chicos de la cooperativa. Cierro con el mensaje del oyente porque se ha tomado el trabajo hace rato largo ya de escribir y volviendo al tema con el cual empezamos la nota. En base a que pusieron un 168% de aumento de este año, cuando dicen en Nación que habrá un 30% anual, de inflación supongo, y sacar dinero de pago de sueldos por excedente es como jugar a la ruleta, la expresión del oyente en el 60-60-10. No olvidar que hay un hospital caído, sería mejor luchar por levantar eso antes que una salita con la cantidad de habitantes que hay en Urdi. Si colapsa un hospital, sí, o para un pueblito chiquito, también una salita. Pelear por el hospital, estamos retrocediendo, creo. Con todo respeto nos dice un oyente, así se expresa en el 60-60-10. Gracias por venir. Gracias por... Gracias, Darío, por el espacio. Ven- Gracias, Daniel. Vengan más seguido. Cuando vos lo llames, no hay problema. No esperen que ande atrás diciéndole, no es mi estilo, che, vengan, no, o sea, una sola vez llamo.
Que tengan un lindo día. Igualmente, gracias. Saludos a todos. Mónica Corel, Pablo Espósito, concejales de la Intransigencia Popular, testimonios de radio en la 100.1.